Cada mañana me despierto a las 6, Sean. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar, especialmente cuando has vivido 77 años. Oigo el portazo de la nevera en la cocina. Carmen está preparando el desayuno para su marido, Ricardo. 40 minutos después, llaman a mi puerta, no por cortesía, sino para asegurarse de que no he muerto mientras dormía. Me incorporo lentamente en la cama, sintiendo el dolor en mis articulaciones. Mi habitación está en la planta baja, un antiguo dormitorio de invitados, reformado para mí cuando me mudé con mi hija hace 5 años. Mudarse es una palabra curiosa. En realidad, siempre he vivido en esta casa, solo que nadie lo sabe. El golpe en la puerta llega puntual. «Eduardo, ¿no estás muerto?» La voz de Carmen suena más molesta que preocupada. «Todavía no», respondo como cada mañana. «El desayuno en 20 minutos. No llegues tarde». La oigo irse sin esperar respuesta. Carmen es mi hija menor, de 42 años, y siempre ha sido una niña difícil. Su madre, mi difunta esposa, Elena, murió cuando Carmen tenía solo 15 años. Quizás esa sea la razón de su frialdad. Me culpa por seguir vivo y su madre no. O quizás simplemente es así. Hace mucho que renuncié a buscar una explicación. Me visto despacio, eligiendo una camisa limpia de manga larga. Siempre hace frío en la casa. Carmen ahorra en calefacción, a pesar de que su marido Ricardo gana bien como analista financiero. Ambos están obsesionados con el ahorro. Cada céntimo en la cuenta, cada gasto extra en cuestión. A veces pienso que sabrían mucho de dinero si alguna vez lo necesitaran de verdad. Me miro en el espejo, un anciano delgado con el pelo gris ralo y profundas arrugas alrededor de los ojos. Mis manos de electricista están ampolladas y cicatrizadas por pequeñas quemaduras. 45 años trabajé como ingeniero eléctrico en la central eléctrica de la ciudad. Un trabajo honesto, un sueldo fijo, una pensión modesta. Al menos eso es lo que todos piensan. El secreto que he guardado durante 20 años a veces me parece más pesado que todos los cables eléctricos que he tendido. En 2005 gané la lotería, 1.800.000 euros. No se lo dije a nadie, ni a mi esposa. Ella ya estaba enferma en ese momento. Ni a mis hijos. Especialmente a los hijos. Tengo 2, Carmen y mi hijo mayor, Miguel. Ambos mimados, ambos con constante necesidad de dinero. Cada vez que Elena y yo les ayudábamos económicamente, volvían a pedir más. Sabía que si se enteraban de las ganancias, lo derrocharían en pocos años y luego me culparían por no tener suficiente dinero. Así que hice lo único sensato. Me callé, puse el dinero en una cuenta con buenos intereses y un año después, cuando Elena ya no estaba, compré esta casa en Pueblo del Mar por 600.000 euros. 3 plantas, espaciosa, en un buen barrio. Pero en lugar de registrarla a mi nombre, les dije a los niños que había encontrado un buen alquiler. «¡Eduardo, llegas tarde!», grita Carmen desde abajo. Salgo de la habitación y bajo lentamente a la cocina. Ricardo ya está sentado a la mesa, mirando su portapapeles. Apenas me saluda con un movimiento de cabeza. Nuestra relación es correcta, pero fría. Para él, soy solo el padre de su esposa, un anciano al que hay que tolerar. «Buenos días», digo, sentándome en mi sitio habitual. Carmen me pone un cuenco de avena delante. Es la misma avena de todos los días, con agua. Sin mantequilla, con media banana. «Por tu salud», dice, aunque ambos sabemos que se trata de ahorrar dinero. «¿No te has olvidado de que Miguel y los niños vienen hoy?», pregunta Carmen, sirviéndose una taza de café. «Espero que no te quedes en tu habitación todo el día como la última vez». «No me escondo de mi propio hijo», respondo, removiendo la masa gris de mi plato. «Entonces, ¿por qué apenas le hablaste en Navidad?». Carmen se cruza de brazos. «Él cree que no le quieres». Levanto la vista de mi plato. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó solo para hablar, no para pedir dinero? Ricardo resopla, sin apartar la vista de la pantalla. Carmen le lanza una mirada de advertencia. Es un hombre ocupado. Tiene su propia empresa de logística, 2 hijos, y aún así siempre tiene tiempo para llamar cuando necesita dinero para un camión nuevo o una ampliación de almacén. Me encojo de hombros. Es una coincidencia asombrosa. El rostro de Carmen se tensa. «Estás siendo injusto. Todos nos preocupamos por ti. ¿Quién te acogió cuando ya no podías vivir solo? ¿Quién te cocina, te lava la ropa, te lleva al médico? Vivo en mi propia casa, no en la vuestra, quiero decir,
pero solo asiento como he hecho cientos de veces antes. Agradezco el techo sobre mi cabeza. Exacto. Carmen asiente satisfecha, dando por terminada la discusión. En ese momento, Sofía, mi nieta, entra en la cocina. 19 años, estudiante de primer año en la universidad local. Es la única en esta casa que a veces me habla sin obligación. Buenos días a todos. Sonríe y se acerca a besarme la mejilla. ¿Cómo dormiste, abuelo? Lo de siempre, cariño. Media noche contando ovejas, la otra media contando mis pies doloridos. Sofía se ríe y noto que Carmen pone los ojos en blanco. Nunca ha entendido mi sentido del humor. ¿Vas a clase hoy? Le pregunto a mi nieta. Sí, hasta las 3. Luego, tengo que trabajar en la cafetería hasta las 8. Se sirve una taza de café y coge una manzana del frutero. Puedo recogerte mañana si quieres dar un paseo por el parque. Sofía, el abuelo tiene cosas más importantes que hacer. Carmen interviene. El fontanero viene mañana a revisar su baño. Siempre gotea. Puedo hacer ambas cosas, digo. Los fontaneros suelen venir por la mañana. No sabemos la hora exacta, dice Carmen. Será mejor que estés en casa todo el día. No discuto. Es inútil. Carmen siempre tiene una razón para que me quede en casa. Creo que tiene miedo de que me muera en la calle en algún lugar y ella tenga que lidiar con las consecuencias. Sofía le lanza una mirada de disgusto a su madre, pero ella también permanece en silencio. Ha aprendido a elegir sus batallas. Bueno, me tengo que ir. Termina su café de un trago. Te veo esta noche. Me besa la mejilla de nuevo y sale de la cocina. La puerta principal se cierra de golpe y es como si la casa se enfriara. Ricardo se levanta de la mesa, recogiendo sus cosas. No olvides revisar la factura de la luz, le dice a Carmen. Fue sospechosamente alta el mes pasado. Su mirada se detiene en mí por un momento y me doy cuenta de lo que está pensando. El viejo se sienta en casa todo el día quemando electricidad. Casi nunca enciendo las luces, digo, y solo veo la televisión por las noches. Nadie te culpa, Eduardo. Ricardo pone una sonrisa falsa. Es solo que las facturas se acumulan y tu pensión no es precisamente un elástico, ¿verdad? Asiento, pensando en mi cuenta bancaria, que tiene más de 1 millón de euros. Dinero que nadie conoce. A veces me pregunto por qué guardo ese secreto. Pero luego recuerdo la mirada en los ojos de Carmen cuando habla de dinero. Codiciosa, calculadora, o las llamadas de Miguel, siempre empezando con «¿Cómo está tu salud, papá?» y terminando con una solicitud para pedir prestados unos cuantos miles. Cuando Ricardo se va, Carmen empieza a limpiar la mesa. ¿Te acuerdas de pagar el alquiler el lunes? Pregunta sin mirarme. Me acuerdo, respondo. Cada mes pago el alquiler. Transfiero 2.000 euros a la cuenta de Carmen, dinero que ella considera alquiler para el propietario. En realidad, solo estoy moviendo fondos entre mis cuentas. Yo soy el propietario. Y no olvides los servicios, añade. Este mes, tu parte es de 350 euros. Asiento en silencio. Mi parte sigue subiendo a pesar de que uso un mínimo de electricidad y agua. Carmen cree que es justo. Después de todo, vivo en su casa. Uso sus beneficios. Después del desayuno, vuelvo a mi habitación. Es pequeña pero acogedora. Una cama, un escritorio, una silla junto a la ventana, una estantería con novelas de detectives que releo una y otra vez. Sobre la mesa, un viejo receptor de radio que restauré con mis propias manos. Uno de los pocos placeres que me quedan es arreglar aparatos electrónicos antiguos. Me siento en la silla y miro por la ventana al patio trasero. La primavera en Pueblo del Mar siempre fue hermosa. Magnolias en flor, vegetación fresca, pájaros que regresan del sur. Elena amaba esta época del año. A menudo nos sentábamos en el porche trasero de nuestra antigua casa, bebiendo té y simplemente observando la naturaleza. A veces pienso que ella no habría aprobado mis mentiras. Elena siempre fue directa, honesta, hasta la crueldad. Eduardo Contreras diría, «Te has convertido en un viejo zorro reservado». Pero luego recuerdo lo preocupada que estaba por Miguel y Carmen. Cómo lloraba cuando volvían a pedir dinero, sin interesarse por su salud. «Hemos criado gente egoísta», me dijo una vez, y pensé que quizás ella lo entendería. El sonido de un coche que se detiene me saca de mis cavilaciones. Miro por la ventana, el SUV negro de Miguel. Mi hijo sale del coche seguido por su esposa, Laura, y 2 hijos adolescentes, Mateo y Clara. Rara vez nos visitan,
a pesar de que viven a solo 20 minutos. Miguel tiene 50 años, pero parece mayor, corpulento, calvo, perpetuamente tenso. Su empresa de logística ha estado al borde de la quiebra durante años, pero sigue comprando coches caros y enviando a sus hijos a colegios privados. Salgo de la habitación y voy a recibirlos. Carmen ya está abriendo la puerta, abrazando a su hermano. Miguel, me alegro mucho de que estés aquí. Su voz sube una octava al hablar con su hermano. Niños, ¿cuánto habéis crecido? Los adolescentes murmuran saludos sin apartar la vista de sus teléfonos. Laura abraza a Carmen y se intercambian cumplidos. Luego Miguel me ve. Hola, papá. Se acerca y me abraza torpemente. ¿Cómo está tu salud? ¿Todavía vivo? Respondo con una sonrisa. Me alegro de verte, hijo. Entramos en el salón. Los niños se tiran inmediatamente en el sofá, mirando sus teléfonos. Laura y Carmen se retiran a la cocina, discutiendo algún nuevo plan de dieta. Miguel y yo estamos solos. ¿Cómo va el negocio? Pregunto aunque ya sé la respuesta. Es difícil, suspira. Hay más competencia y los clientes exigen cada vez más por el mismo dinero. Sabes, papá, estaba pensando, baja la voz. ¿Tienes algo de dinero extra? Necesito actualizar mi flota de camiones o vamos a perder el contrato de transporte de la Ruta del Sol. Ahí está, no han pasado ni 5 minutos. Miguel, conoces mi situación. Vivo de mi pensión, pagando la habitación y los servicios de Carmen. Lo sé, lo sé. Asiente rápidamente. Pero quizás tengas algunos ahorros, algo guardado para un día lluvioso. Te lo devolveré con intereses una vez que el contrato empiece a dar beneficios. Miro a mi hijo, que tiene 50 años, y veo al mismo niño que pedía dinero para una bicicleta nueva porque la vieja no era lo suficientemente guay. La misma mirada, la misma entonación. No, Miguel, no tengo ahorros. Su rostro se oscurece. Ya veo. Bueno, solo preguntaba. El resto de la visita transcurre en un ambiente tenso. Miguel apenas me habla. Los niños ignoran mi existencia por completo. Después del almuerzo, recogen rápidamente sus cosas y se van, alegando algún asunto urgente. Cuando la puerta se cierra tras ellos, Carmen se vuelve hacia mí. ¿Qué le dijiste? Parecía molesto. La verdad, que no tenía dinero para patrocinar su negocio. Carmen sacude la cabeza. ¿Tienes que ser tan insensible? Es tu hijo. Está intentando mantener el negocio a flote. Y yo estoy intentando llegar a fin de mes con mi pensión. Replico. Que, por cierto, te estoy dando en parte. Carmen aprieta los labios. Vives en mi casa. Usas mi comida y mi electricidad. Sería raro que no pagaras, ¿no? En tu casa, pienso para mis adentros. Qué fácilmente se ha apropiado de mi propiedad. Qué confiadamente habla de cómo debo pagar por el derecho a vivir en la casa que compré con mi propio dinero. Claro, digo en voz alta. Todo es justo. Por la noche, cuando la casa está en silencio, me siento en mi habitación y escucho jazz antiguo en la radio en voz baja para no molestar a Carmen y Ricardo. Al otro lado de la pared, puedo oírlos discutir sobre mi terquedad e ingratitud. ¿Cómo no ayudo a mi propio hijo, a pesar de que debo tener algo escondido? Me miro en el reflejo del cristal de la ventana, un anciano con una sonrisa amarga. 20 años he guardado un secreto. 20 años he vivido una doble vida. A veces me pregunto, ¿valió la pena? ¿Habría sido mejor decir la verdad desde el principio? Pero luego recuerdo el brillo codicioso en los ojos de Miguel, el frío cálculo de Carmen, y me doy cuenta. No hice lo correcto. El dinero no los habría hecho mejores. Habría desaparecido más rápido de lo que podría pestañear. Es en momentos como este cuando echo especialmente de menos a Elena. Siempre fue mi brújula, mi conciencia. ¿Qué diría ahora? ¿Me apoyaría o me condenaría? Sofía llega a casa alrededor de las 9. La oigo llamar suavemente a mi puerta. «Abuelo, ¿estás despierto?» «Pasa, cariño», respondo. Se desliza en la habitación, cansada después de un largo día, pero aún encuentra fuerzas para sonreír. «¿Cómo te fue el día?», pregunta, sentándose en el borde de mi cama. «Tu tío vino», respondo. «Pidió dinero para camiones». Sofía pone los ojos en blanco. «Lo de siempre. Nunca viene solo a verte, ¿verdad?» Me encojo de hombros. Tiene sus propios problemas. Eso no es excusa para usarte. Ella frunce el ceño. Mamá es igual. Ambos creen que les debes algo. A veces me asombra lo perceptiva que es Sofía. Ve cosas a sus 19 años que los adultos de 40 y 50 no ven.
Tu madre me cuida, digo, aunque ambos sabemos que eso no es del todo cierto. Ella se preocupa por el dinero que le pagas. Sofía sacude la cabeza. Lo siento, no quiero hablar mal de mamá, pero podría tratarte mejor. Sonrío y le tomo la mano. Me recuerdas a tu abuela. Ella también siempre decía la verdad, incluso cuando era incómoda. Sofía sonríe. Ojalá pudiera recordarla. Solo tenía 4 años cuando murió. Ella estaría orgullosa de ti, digo. Eres la única en esta familia que no está obsesionada con el dinero. Quizás porque nunca he tenido mucho. Se ríe. Es difícil obsesionarse con algo que no tienes. Hablamos un poco más sobre sus estudios, sobre su trabajo en la cafetería, sobre el libro que está leyendo ahora. Luego bosteza y se levanta. Es hora de que me acueste. Tengo que levantarme temprano mañana. Se inclina y me besa en la mejilla. Buenas noches, abuelo. No dejes que te hagan daño. Cuando se va, me siento en la silla durante mucho tiempo, mirando la oscuridad fuera de la ventana. Es en momentos como este, cuando pienso que quizás debería al menos contarle la verdad a Sofía. Ella merece saber que algún día heredará una pequeña fortuna de su pobre abuelo. Pero entonces tendría que guardar mi secreto de sus propios padres. Y eso no es justo para ella. No, es mejor esperar unos años más y ella habrá terminado la universidad. Estará de pie. Entonces quizás sea el momento de la verdad. Mientras tanto, seguiré interpretando el papel del anciano que vive de una pensión y depende de la generosidad de su hija. Pagaré el alquiler de mi propia casa y soportaré las miradas de desprecio cuando encienda las luces durante el día. Es una vida extraña, llena de mentiras y pretensiones. Pero es mi elección, mi defensa. Y mientras pueda sentarme en el silencio de mi habitación, escuchando jazz y recordando a Elena, puedo vivir con ello. El domingo por la mañana me recibió con dolor de cabeza. Me despertó el sonido de un cortacésped fuera de mi ventana. El vecino de enfrente siempre corta el césped a las 8:00 AM en punto los domingos, sin importar la estación. Me esforcé por sentarme en la cama, buscando las pastillas que siempre tengo en mi mesita de noche. A mi edad, las pastillas se están convirtiendo en una parte tan importante de la vida como el café por la mañana. A través de la pared, podía oír a Carmen y Ricardo hablar en la cocina. Sus voces sonaban amortiguadas, pero podía distinguir las palabras facturas y problemas. Están hablando de dinero otra vez. Carmen está obsesionada con ahorrar dinero, a pesar de que ella y Ricardo ganan lo suficiente. A veces pienso que es el único tema que realmente les importa. Me vestí lentamente y salí de la habitación. La conversación en la cocina se detuvo momentáneamente cuando aparecí en el umbral. «Buenos días», dije mientras me dirigía a la cafetera. Carmen estaba sentada a la mesa con una calculadora y una pila de papeles, facturas, recibos, extractos bancarios. Ricardo estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. «Eduardo, estábamos hablando de ti», dijo Ricardo en su tono de negocios. «¿Te acordaste de que el alquiler vence mañana?» Me serví una taza de café, intentando no sonar molesto. «Es lo mismo cada mes. No me olvidé, haré la transferencia hoy». Además, continuó Ricardo, la tarifa de la electricidad volvió a subir. Tu parte este mes será de 400 euros. Casi me atraganto con el café. ¿400? El mes pasado eran 350. Inflación, Eduardo, dijo Ricardo como si le explicara lo obvio a un niño. Todo está más caro. Además, has estado pasando más tiempo en casa viendo la televisión, encendiendo las luces. Casi nunca veo la televisión, objeté. Y solo enciendo las luces cuando realmente tengo que hacerlo. El contador no miente, intervino Carmen, sin apartar la vista de sus papeles. Si crees que es demasiado, podemos instalar un contador separado para tu habitación. Sabía que era inútil discutir. Siempre encontrarían una manera de sacarme más dinero, incluso si tuvieran que distorsionar la verdad para hacerlo. Hacía tiempo que sospechaba que me estaban cobrando de más por mi parte de las facturas de servicios, pero no había forma de demostrarlo. De acuerdo, dije finalmente. 400 son 400. Carmen asintió satisfecha como si acabara de ganar un trato importante. Ricardo me dio una palmada en el hombro con falsa preocupación. Todos tenemos que apretarnos el cinturón, hombre. Los tiempos son difíciles. Asentí en silencio, pensando en el millón de mi cuenta. Tiempos difíciles. Si supieran. Después del desayuno, salí al patio para estirarme un poco. Era un día cálido,
y los vecinos estaban en sus jardines, algunos cuidando sus flores, otros lavando sus coches, la vida normal de gente normal. Me pregunto si ellos también tienen una relación tan complicada con sus hijos, o era solo yo el que tenía tanta suerte. Caminé lentamente por la acera, disfrutando del sol en mi rostro. Las casas de nuestro barrio son grandes, bien mantenidas, con céspedes perfectos y arbustos cuidadosamente recortados. Típica clase media que se esfuerza por parecer más rica de lo que realmente es. Mi casa es una de las más grandes de la calle, de 3 plantas, con un amplio porche delantero y un patio trasero con vistas a un pequeño estanque. Es una casa bonita. Lástima que no tenga felicidad en ella. Señor Contreras, buenos días. Me di la vuelta y vi a señor García, nuestro vecino de la derecha. Es un hombre amable de unos 50 años. Trabaja para una compañía de seguros. A veces intercambiamos algunas palabras cuando nos encontramos en la calle. Buenos días, señor García, dije. Es un día hermoso, ¿verdad? Delicioso. Se acercó, bajando la voz. ¿Ha oído las noticias? Los Martínez están vendiendo su casa. Piden casi 1 millón. ¿De verdad? No me interesaba particularmente el chismorreo del barrio, pero mantuve la conversación por cortesía. Sí. ¿Y sabe qué? Ya la han visto un par de veces. Señor García disfrutaba claramente de su papel de informante. El agente inmobiliario dice que hay mucho interés. Nuestro barrio se está volviendo cada vez más popular. Los precios se están disparando. Asentí, pensando en mi propia casa. Si los Martínez pueden pedir 1 millón por una casa más pequeña que la mía, ¿cuánto vale mi propiedad ahora? Cuando la compré hace 20 años, pagué 600,000. El mercado inmobiliario en Pueblo del Mar ha subido mucho desde entonces. ¿Ha pensado en vender?, preguntó señor García de repente. Es una casa tan grande para ustedes 3. Debe ser difícil mantenerla en orden. Sonreí. No es mía, señor García. Solo alquilo una habitación a mi hija. Era una mentira estándar que había estado repitiendo durante años. A veces empezaba a creérmela yo mismo. Oh, sí, claro. Señor García asintió. Lo siento, lo olvidé. Bueno, dígale a su hija que si alguna vez decide vender, conozco a un gran agente inmobiliario. Mi cuñado, de hecho, se especializa en bienes raíces de lujo. Seguro que se lo diré. Mentí y me despedí de señor García, continuando mi paseo. La idea de vender mi casa nunca se me había pasado seriamente por la cabeza antes. ¿Por qué vender el lugar donde había vivido tantos años? Pero ahora, después de mi conversación con señor García, la idea se alojó en mi mente. ¿Y si vendo la casa? ¿Qué haría Carmen cuando el verdadero propietario decidiera poner la propiedad en el mercado? Me reí al imaginar su cara, pero luego mis pensamientos tomaron un giro más serio. ¿Por qué no? ¿Por qué no vendo la casa y empiezo a vivir mi propia vida sin reproches constantes, sin tener que pagar por el derecho a vivir en mi propia casa, sin humillaciones diarias? Elena lo llamaría una venganza mezquina. Ella siempre había estado por encima de esas cosas. Eduardo, habría dicho, te estás volviendo como ellos. Pero quizás esta vez ella lo entendería. Quizás al ver cómo me trataba Carmen, aprobaría mi decisión. Recordé cómo Elena y yo nos conocimos en un baile en el club local en 1968. Yo tenía 20 años, ella 19. Era la chica más bonita de la sala, alta, con el pelo castaño y una risa que hacía sonreír a todos a su alrededor. Nos casamos un año después. Compramos una pequeña casa en las afueras de Pueblo del Mar. Yo trabajaba como electricista, ella como maestra de escuela. Éramos felices a pesar de nuestros ingresos modestos. Y luego nacieron los niños. Primero Miguel, luego Carmen, y todo cambió. Nunca apreciaron lo que tenían. Siempre querían más. Miguel exigía juguetes caros. Carmen exigía ropa elegante. Elena y yo trabajábamos horas extras para asegurarnos de que tuvieran todo lo que necesitaban, pero nunca era suficiente. Y cuando Elena enfermó, ni siquiera se molestaron en visitarla regularmente en el hospital, demasiado ocupados con sus propias vidas. Suspiré, volviendo a la realidad. El paseo me llevó a un pequeño parque al final de la calle. Me senté en un banco a observar los patos en el estanque. ¿Qué diría Elena de mi vida actual? ¿Aprobaría mis mentiras? Probablemente no. Elena siempre prefirió la franqueza. Diles la verdad, Eduardo. Probablemente aconsejaría. Deja de esconderte. Pero era demasiado tarde para la verdad. Demasiados años habían pasado.
Demasiadas mentiras se habían acumulado. Si confesara ahora, nunca me perdonarían mi engaño. No es que valorara particularmente su perdón, pero la idea de más discordia familiar era difícil. Cuando llegué a casa para cenar, encontré a Carmen de muy mal humor. Estaba dando vueltas por la cocina, golpeando ruidosamente las puertas de los armarios. «¿Qué pasa?», le pregunté suavemente. «La caldera se ha estropeado», dijo. «Otra vez, tercera vez este año. Esta casa solo come dinero». Me senté a la mesa observando cómo se afanaba. Quizás debería llamar a otro fontanero. El que vino la última vez no inspiraba confianza. Carmen se volvió bruscamente hacia mí. «Ahora eres un experto en calderas». Su voz destilaba sarcasmo. «O quizás tienes dinero extra para un fontanero nuevo». Permanecí en silencio, sabiendo que cualquier respuesta solo echaría leña al fuego. «Exacto», continuó. «Tú te sientas aquí a criticar, ¿y quién va a pagar? Nosotros, Ricardo y yo, como siempre. ¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa? ¿Sabes cuánto gastamos en reparaciones, seguros, impuestos? Sí, lo sé», quise decir. «Llevo 20 años pagándolo. En cambio, solo asentí. Entiendo que es caro. No entiendes nada». Carmen se sentó frente a mí, cruzándose de brazos. «Vives aquí, tienes todas las comodidades, y todo lo que tienes que hacer es pagar tu parte a tiempo. Pero incluso eso es un problema». «Siempre pago a tiempo», objeté, sintiendo que la ira me subía por dentro. «Sí, pero eso no es suficiente», levantó la voz. «Los precios están subiendo, Eduardo. Ya no podemos subvencionar tu vida». ¿Subvencionar? Ahora fue mi turno de levantar la voz. «Pago 2.000 por una habitación y 400 por los servicios. Eso es más que mi pensión. ¿De dónde crees que viene el resto del dinero?». Carmen casi gritaba. «¿Cae del cielo? No, somos Ricardo y yo trabajando como burros para pagar esta casa». Respiré hondo, intentando calmarme. Esta conversación no iba a ninguna parte, solo a otra pelea. «Puedo aumentar mi parte si es necesario», dije finalmente. «O podría buscar otro lugar donde vivir». Carmen resopló. «¿Y a dónde irás? ¿Quién le alquilaría a un hombre de 77 años con una pensión mísera? Te das cuenta de que no te acogimos por dinero, sino porque eres nuestro padre. Eso no significa que puedas sentarte sobre nuestras cabezas». «Acogido». Esas palabras cortaron como un cuchillo. Cada vez que Carmen las decía, me sentía como un perro callejero que había sido acogido por lástima. En ese momento, Ricardo entró en la cocina, recién llegado de correr. Inmediatamente sintió la tensión. «¿Qué pasa?». «La caldera está rota», respondió Carmen, «y Eduardo cree que deberíamos gastar aún más dinero en fontaneros caros». «No dije eso», repliqué. «Solo estaba haciendo una sugerencia». «No importa lo que sugeriste», interrumpió Ricardo. «El hecho es que cada vez es más caro mantener esta casa y tu contribución es la misma. No es justo para nosotros». «Acabo de decirle a Carmen que estoy dispuesto a aumentar mi parte», repliqué, sintiendo que me acorralaban. «¿Cuánto más?», preguntó Ricardo, con tono de negocios. «Otros 500 al mes cubrirían el aumento de los gastos». Tragué saliva. ¿Otros 500? Eso sería casi imposible con mi pensión. Claro, tenía dinero en mi cuenta, pero ellos no lo sabían. «Sí, tengo que pensarlo», dije finalmente. «Esto es un aumento serio». «Piensa rápido», me interrumpió Ricardo. «Las facturas no esperan». Salió de la cocina, dejándome solo con Carmen. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, una mezcla de decepción, molestia y quizás una pizca de lástima. «Te das cuenta de que no te vamos a echar a la calle», dijo más en voz baja. «Pero tienes que pagar tu parte justa. Esto es la vida adulta, papá. Nada es gratis. Vida adulta. Tengo 77 años. He trabajado toda mi vida, enterrado a mi esposa, criado a 2 hijos, y ella me está hablando de la vida adulta». «Lo sé», respondí, conteniendo mi ira. «Pensaré en tu oferta». Al día siguiente, en mi paseo habitual, vi al agente inmobiliario fuera de la casa de los Martínez. Un hombre alto con un traje caro estaba colocando un cartel de «Se vende» en el césped. Sin saber por qué, me acerqué a él. «Hola», le dije. «¿Está vendiendo la casa de los Martínez?». El hombre se dio la vuelta y me dedicó una sonrisa profesional. «Así es, Ramón Pérez, inmobiliaria de lujo de Pueblo del Mar». Me entregó una tarjeta de visita. «¿Está interesado en comprar?». Sonreí. «No, solo curiosidad. Vivo en el barrio». Señalé mi casa por allí.
Ramón silbó. Esa es una gran casa, una de las mejores del barrio. Si alguna vez quiere vender, no dude en venir a mí. Con una propiedad así, puede obtener un gran precio en el clima actual. ¿De verdad? Fingí sorpresa. ¿Cuánto cree que podría valer? Ramón entrecerró los ojos, evaluando la casa desde lejos. Es difícil decirlo con seguridad sin una inspección, pero dada la ubicación, el tamaño y el mercado actual, diría que al menos 850,000, quizás incluso 900,000 si todo el interior está en buenas condiciones. Silbé, fingiendo asombro. Vaya, ¿es un buen momento para vender? El mejor momento en años, dijo Ramón con confianza. La demanda es enorme. Las ofertas son bajas. Las casas en este barrio se venden en cuestión de días, a menudo por encima del precio de venta. Si tiene algún interés, no, respondí apresuradamente. La casa no es mía, solo vivo allí con mi hija, ella es la propietaria. Ya veo, Ramón asintió. Bueno, si su hija alguna vez piensa en vender, aquí tiene mi tarjeta. Puedo organizar una tasación gratuita. Cogí la tarjeta y me la guardé en el bolsillo, dándole las gracias. El resto del día pensé en la conversación con el agente inmobiliario. 850,000, quizás incluso 900,000, considerablemente más de lo que había pagado hace 20 años. Dinero que me aseguraría poder vivir cómodamente el resto de mis días, sin tener que rendir cuentas a Carmen y Ricardo por cada céntimo que gastara. Esa noche, cuando todos se habían acostado, saqué la tarjeta de visita de Ramón y la miré durante mucho tiempo. Luego saqué mi móvil y guardé el número por si acaso, me dije, solo para saber que tenía una opción. Los días siguientes transcurrieron en relativa paz. Carmen estaba ocupada en el trabajo. Ricardo estaba de viaje de negocios. Y Sofía pasaba la mayor parte del tiempo en la universidad o en el trabajo. Disfruté de los raros momentos de soledad, escuchando jazz, leyendo libros, trasteando con mi vieja radio. Pero el jueves por la noche, la tormenta volvió a desatarse. Carmen llegó a casa del trabajo de muy mal humor. Yo estaba sentado en la cocina bebiendo té y leyendo el periódico cuando ella entró y tiró su bolso sobre la mesa. ¿Transferiste el dinero del alquiler?, preguntó sin saludar. Sí, el lunes, respondí, sin apartar la vista del periódico. ¿Y el extra? Levanté la vista. ¿Qué extra? Hablamos de aumentar tu parte. Carmen se cruzó de brazos. Otros 500 al mes. Dijiste que lo pensarías. Lo hice, dije con calma. He decidido que no puedo permitirme el aumento. Mi pensión no es precisamente elástica. El rostro de Carmen se puso rojo. ¿Entonces esperas que sigamos cubriendo tus gastos? Eso no es justo, Eduardo. ¿Estoy pagando un precio justo por una habitación?, objeté, sintiendo que mi presión arterial subía. 2,000 euros por un dormitorio pequeño es más que el valor de mercado. No es solo la habitación. Carmen levantó la voz. Estás usando la cocina, el salón, el jardín, consumes electricidad, agua, gas. Tú, pago los servicios por separado. La interrumpí. Y las sumas siguen subiendo a pesar de que casi no uso nada. Usas más de lo que crees, replicó Carmen. Y aunque no fuera así, la propiedad en sí misma se está encareciendo. Los impuestos suben, el seguro sube, alguien tiene que pagar todo esto. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Me doy cuenta de que es caro mantener una casa, pero no puedo pagar más de lo que pago ahora. Si necesitas dinero extra, quizás deberías hablar con Miguel. Él podría... Miguel. Carmen soltó una risa amarga. ¿Hablas en serio? Él tiene sus propios problemas. Y a diferencia de ti, él tiene gastos reales. Los niños, el negocio, la hipoteca. Yo también tengo gastos, dije en voz baja. Medicamentos, médicos, que en su mayoría están cubiertos por el seguro de salud. Carmen me interrumpió. No te hagas el pobre, Eduardo. Ambos sabemos que deberías tener ahorros. Has trabajado toda tu vida, has vivido modestamente. ¿A dónde fue todo el dinero? Permanecí en silencio, sin saber qué decir. ¿Debía decir la verdad, admitir que tenía millones en mi cuenta? ¿O continuar la mentira que había mantenido durante 2 décadas? Gasté la mayor parte de mis ahorros en el tratamiento de tu madre, dije finalmente. Era una verdad a medias. El tratamiento de Elena, de hecho, había sido caro, aunque no había agotado mis fondos. El resto se fue en gastos diarios. La vida es cara, Carmen, especialmente cuando eres viejo y estás enfermo. Carmen me miró con incredulidad.
No te creo, dijo sin rodeos. Estás escondiendo algo. Siempre lo haces. Pero ¿sabes qué? Ya no es mi problema. Se acercó, cerniéndose sobre mí. Te diré algo, papá. O aumentas tu parte en 500 euros al mes, o buscas otro lugar donde vivir. Ya no voy a subvencionar tu vida a costa del bienestar de mi familia. La miré, a mi hija menor, la que una vez llevé en brazos, a la que le leía cuentos antes de dormir, a la que le compraba helados en el parque los domingos. Ahora estaba ante mí como una extraña, fría y calculadora. ¿Me estás echando?, pregunté en voz baja. Estoy estableciendo condiciones justas, respondió. Esto es un negocio, Eduardo. No es nada personal. Nada personal. Mi propia hija me dice que echar a su propio padre no es nada personal. Lo entiendo, dije, levantándome de la mesa. Dame una semana para decidir. No hay nada que decidir, me interrumpió Carmen. Paga el alquiler o vete. Sus palabras quedaron en el aire, afiladas como cuchillas. Salí en silencio de la cocina y me dirigí a mi habitación. Cuando cerré la puerta tras de mí, saqué la tarjeta de visita de Ramón Pérez de mi bolsillo y la miré durante mucho tiempo. Luego saqué mi móvil y marqué el número. Señor Pérez, soy Eduardo Contreras. Hablamos el otro día fuera de la casa de los Martínez. Sí, así es. Me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de vender mi casa. No esperé la semana que me había concedido. A la mañana siguiente, después de la discusión con Carmen, empecé a hacer las maletas. No había mucho. Ropa, unos pocos libros, una radio antigua, fotos de Elena, papeles personales. Toda mi vida cabía en 2 maletas y una caja de cartón. Un triste resumen de 77 años en esta tierra. Carmen estaba en el trabajo cuando terminé de empacar. Sofía entró en mi habitación, vio las maletas y se quedó paralizada en el umbral. Abuelo, ¿qué está pasando? Su voz tembló. Miré a mi nieta, la única persona en esta casa que realmente se preocupaba por mí. Me mudo, cariño, respondí, intentando sonar tranquilo. Tu madre me dio un ultimátum ayer. O aumento el alquiler o me voy. No puedo permitirme pagar más, así que la elección es obvia. Sofía se acercó y se sentó en la cama junto a mí. Esto no está bien, dijo en voz baja. Ella no puede hacerte esto. Eres su padre. Le tomé la mano. En algunas familias no importa, cariño. El dinero es más importante que los lazos de sangre. ¿A dónde vas a ir? Tenía lágrimas en los ojos. Encontré un pequeño apartamento en el centro, respondí. Es modesto, pero es suficiente para mí solo. No te preocupes, no me quedaré en la calle. De hecho, ya había arreglado el apartamento con antelación. Había llamado a la agencia inmobiliaria una semana antes, como si anticipara el final de mi conflicto con Carmen. El apartamento era pequeño, en una casa antigua cerca del centro de Pueblo del Mar, pero limpio y completamente amueblado. El alquiler era de 1.200 euros al mes, considerablemente menos de lo que le pagaba a Carmen por una habitación en mi propia casa. Vendré a visitarte, prometió Sofía, abrazándome con fuerza. Te esperaré, sonreí. No le digas a tu madre que te di la dirección. Que piense que desaparecí de su vida como ella quería. Sofía asintió, aunque pude ver que le costaba estar entre nosotros. A los 19 años era demasiado joven para estar dividida entre el amor por su abuelo y la lealtad a su madre. El taxi llegó al mediodía. Eché un último vistazo a la habitación en la que había vivido durante los últimos 5 años, fingiendo ser un pobre anciano dependiente del favor de mi hija. La ironía de la situación no se me escapó. Estaba dejando mi propia casa, expulsado por una mujer que ni siquiera se daba cuenta de que vivía bajo mi techo. Sofía me ayudó a llevar mis cosas al coche y me dio un gran abrazo. Adiós, te llamaré mañana, dijo. Te esperaré, respondí y subí al taxi. Mientras nos alejábamos, miré hacia la casa. Una casa grande y hermosa comprada con dinero que me había caído del cielo como maná hace 20 años. Una casa que pronto dejaría de ser mía. El apartamento era exactamente lo que esperaba. Una vivienda típica para un jubilado soltero con un presupuesto ajustado. Un pequeño dormitorio, un diminuto salón combinado con la cocina, un baño donde apenas puedes darte la vuelta. Todo viejo pero limpio y funcional. Desempaqué mis cosas, puse la foto de Elena en la mesita de noche y me senté en el sillón gastado junto a la ventana. Una extraña sensación me invadió, una mezcla de tristeza, alivio y determinación.
Me entristecía cómo habían resultado las cosas con mi hija, pero al mismo tiempo me alegraba no tener que fingir más y soportar humillaciones diarias. Además, estaba decidido a llevar a cabo el plan que había madurado en mi cabeza. Al día siguiente, me reuní con Ramón Pérez en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento. Se sorprendió cuando lo llamé. Aún más sorprendido cuando le dije que la casa me pertenecía a mí, no a mi hija, pero su compostura profesional volvió rápidamente. Señor Contreras, me tendió la mano. Me alegro de que haya decidido utilizar mis servicios. Debo decir que su casa es una verdadera joya en el mercado inmobiliario de Pueblo del Mar. Asentí, bebiendo mi café. Quiero venderla rápida y discretamente, dije. Hay un detalle delicado. Mi hija y su familia, que viven en la casa, no saben que soy el propietario. Ramón levantó las cejas pero no hizo preguntas. Entiendo que las circunstancias familiares pueden ser difíciles, pero eso no es un problema. Podemos manejar todas las transacciones de forma confidencial. Sin embargo, los compradores necesitarán ver la casa. Lo sé, lo interrumpí. Puede decirle a su hija que el actual propietario ha decidido vender la casa y que tendrá un periodo de desalojo estándar una vez que el trato esté cerrado. No necesita saber que el propietario soy yo. Ramón tamborileó con los dedos sobre la mesa pensativamente. Es posible. Podríamos hacer la venta a través de un fideicomiso o una sociedad de responsabilidad limitada para ocultar su nombre. Pero permítame preguntarle, ¿está seguro de que quiere seguir ese camino? Los secretos familiares tienden a salir a la luz en el peor momento posible. Me reí entre dientes. Este secreto en particular se ha guardado durante 20 años. Un par de meses más no harán la diferencia. Lo que usted diga, Ramón asintió. Ahora, sobre el precio. Después de una tasación preliminar y un análisis de mercado, creo que podemos listar su casa por 890,000 euros. Es un precio agresivo pero realista, dada la demanda actual. Asentí. Eso suena razonable, pero me gustaría establecer un precio mínimo aceptable de 840,000. Si llega una oferta de esa cantidad o superior, aceptaré vender de inmediato. Ramón sonrió. Usted sabe mucho de bienes raíces, señor Contreras. 840 es un buen umbral. Estoy bastante seguro de que obtendremos ofertas más altas, pero esto nos da un objetivo claro. Discutimos los detalles. Comisión de agencia, horario de visitas, estrategia de marketing. Ramón fue profesional en su trabajo, explicando todo claramente y sin demasiada palabrería. Al final de la reunión tuve la impresión de que estaba en buenas manos. Tendré los documentos listos para el final de la semana, dijo Ramón, despidiéndose. Mientras tanto, haré fotos y un recorrido virtual. ¿Cuándo sería conveniente mostrarme el interior de la casa? Mi hija trabaja de lunes a viernes de 9 a 5 p.m. Dije, ese sería el mejor momento. Le daré la llave. Ramón asintió y nos separamos. Volví a mi pequeño apartamento, sintiéndome extrañamente aliviado. La rueda había girado. Pronto, mi plan de venganza se haría realidad. Por la noche Carmen llamó. No respondí de inmediato, mirando la pantalla parpadeante del teléfono. Una parte de mí quería ignorar sus llamadas por el resto de mi vida, pero sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. Además, tenía curiosidad por lo que diría. «Hola», respondí finalmente. «Eduardo, ¿dónde estás?» Su voz sonaba molesta, pero pude detectar una nota de preocupación. «En un lugar seguro», respondí evasivamente. «Te mudaste sin siquiera despedirte. ¿Lo hiciste? Llego a casa y no estás. Tus cosas no están. Sofía dijo que tomaste un taxi y te fuiste. ¿Qué esperabas, Carmen? Literalmente me echaste de la casa». «No te eché. Solo dije que debías pagar tu parte justa, lo cual no podía permitirme». Le recordé, lo que equivale a un desalojo. Hubo silencio en la línea. Luego Carmen suspiró. «Mira, quizás fui demasiado dura. Podemos hablar de esto. No deberías vivir solo a tu edad. Es peligroso». «Ah», pensé, ahí está el quid de la cuestión. Carmen no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por el dinero. Sin mi alquiler, el presupuesto familiar se reduciría drásticamente. «Estoy muy bien solo», respondí. «Encontré un pequeño apartamento que puedo permitirme. Nada de qué preocuparse». «Pero tus cosas», comenzó. «Me llevé todo lo que necesito», la interrumpí. «El resto puedes tirarlo o quedarte con lo que quieras». «Eduardo, estás siendo irrazonable.
dijo, con una familiar nota de superioridad en su voz. Tienes 77 años. No puedes simplemente irte a vivir solo. Obviamente, puedo, respondí. Y lo estoy haciendo. No te preocupes, Carmen. No seré una carga para ti y Ricardo. Ese no es el punto, exclamó. Somos una familia. Tenemos que permanecer unidos. ¿Familia? Qué convenientemente se acordó de eso cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo su fuente de ingresos. Lo siento, Carmen, pero tú misma destrozaste esa ilusión cuando me diste el ultimátum, dije con calma. Respeto tu decisión, y yo he tomado la mía. Creo que es lo mejor para todos nosotros. Intentó convencerme de que volviera un tiempo más, pero me mantuve firme. Finalmente, se rindió. De acuerdo, haz lo que quieras, pero cuando te cueste vivir solo, no vengas a llorarme. No te preocupes, no lo haré, respondí y colgué. Pasé los días siguientes instalándome en mi nuevo apartamento. Compré víveres, encontré la farmacia más cercana, estudié el horario de autobuses. La vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Sin las peleas diarias con Carmen, sin tener que rendir cuentas por cada euro gastado, sin la constante sensación de ser una carga para mis propios hijos, respiré más tranquilo. A pesar de las modestas condiciones, me sentí más libre de lo que lo había estado en años. Sofía llamó al segundo día como prometió. Le di la dirección y llegó esa tarde trayendo galletas caseras y un libro nuevo. ¿Cómo te estás instalando?, preguntó, mirando alrededor del apartamento. Bastante cómodo, respondí, sirviendo té. Es tranquilo. Los vecinos son en su mayoría personas mayores como yo. Incluso hay un pequeño parque cerca donde paseo por las mañanas. Sofía se sentó a la pequeña mesa de la cocina, apoyando la barbilla en las palmas de las manos. Mamá está furiosa, dijo. Al principio pensó que estabas faroleando y que volverías pronto. Ahora se dio cuenta de que vas en serio y eso la está volviendo loca. Sonreí. Me lo imagino. ¿Cómo reaccionó Ricardo? Está preocupado por el dinero. Sofía puso los ojos en blanco. Todavía está calculando cuánto tendrá que pagar por la casa sin tu parte. Ambos actúan como si los hubieras traicionado tú a ellos, y no al revés. Sacudí la cabeza, pero no hice comentarios. No quería poner a mi nieta en una posición aún más difícil haciéndola elegir bandos en el conflicto. ¿Y Miguel? ¿Sabe que me mudé? Sí, mi madre le llamó. Sofía sorbió su té. Dijo algo como, típico Eduardo, siempre pensando en sí mismo. Lo siento, abuelo, pero mi tío es un idiota. Me reí abierta y sinceramente por primera vez en mucho tiempo. No te disculpes, cariño. Es una familia difícil, como se dice. Hablamos durante casi 2 horas. Sofía me habló de la universidad, de su trabajo a tiempo parcial en la cafetería, de sus planes para el futuro. Soñaba con ser periodista, escribir sobre temas sociales. Tenía grandes planes y una mente brillante. Esperaba que el dinero que algún día obtendría de mí la ayudara a realizar esos sueños. Cuando se fue, volví a sentir la soledad, pero no era tan opresiva como antes. Ahora era la soledad tranquila y pacífica de un hombre que finalmente puede respirar plenamente. 3 días después, Ramón Pérez llamó con las noticias. Señor Contreras, ya tenemos compradores interesados, informó emocionado. Hice fotos y un recorrido virtual ayer. Publiqué el anuncio esta misma mañana y ya hay 5 solicitudes de visita. ¿Tan rápido? Fui sorprendido. Le dije que el mercado está al rojo vivo ahora mismo, respondió Ramón. Además, su casa es una verdadera joya. 3 plantas en excelentes condiciones en un barrio de lujo. Estas ofertas son raras. Acordamos un horario de visitas. Ramón traería a posibles compradores cuando Carmen estuviera en el trabajo. Le di un segundo juego de llaves y le advertí que tuviera cuidado. No deje rastros de su presencia. Cierre todas las puertas como estaban. No se preocupe, señor Contreras. El agente inmobiliario me aseguró. Soy un profesional. Su hija no sospechará nada hasta el último momento. Al día siguiente, Carmen volvió a llamar. Esta vez su tono era más suave, casi disculpándose. Eduardo, he estado pensando en nuestra situación, comenzó. Quizás podamos encontrar un compromiso. Podrías pagar un poco más. No los 500 completos, pero digamos 250. Es una sugerencia interesante, respondí neutralmente. ¿Qué ha cambiado? Nada ha cambiado. Oh, dijo rápidamente.
Es solo que eres mi padre. No quiero que vivas solo en un apartamento barato. No es seguro. Suprimí una risa. Carmen nunca había sido buena mintiendo. Era obvio que sin mi alquiler, su presupuesto se estaba resquebrajando. Gracias por tu preocupación, dije. Pero ya estoy instalado. Firmé un contrato de alquiler de 6 meses, pagué una fianza. Además, es tranquilo. Nadie me dice cuánta electricidad puedo usar o cuándo encender la calefacción. Eduardo, sé razonable, dijo, con un toque de irritación en su voz. No puedes vivir solo. ¿Y si te caes o te pones enfermo por la noche? Tengo un teléfono para emergencias, respondí. Y no estoy tan enfermo como debes pensar. Puedo arreglármelas, suspiró. Siempre has sido terco. Incluso mamá decía que era imposible discutir contigo. La mención de Elena me picó. Carmen rara vez hablaba de su madre como si intentara borrarla de su memoria. Elena sabía cuándo insistir y cuándo ceder, dije en voz baja. Es una pena que no hayas heredado ese rasgo. La conversación terminó rápidamente después de eso. Carmen murmuró algo sobre volver a llamar más tarde y colgó. Sabía que no se rendiría en intentar recuperarme, no porque le importara, sino por el dinero. La semana pasó rápidamente. Ramón llamaba todos los días con informes de visitas y posibles compradores. El interés en la casa era abrumador. 12 familias la habían visto en los primeros 3 días, y la mitad de ellas expresaron intenciones serias. Al 7º día de que comenzaran las visitas, Ramón llamó con la feliz noticia. Señor Contreras, tenemos una propuesta. Su voz sonaba emocionada. 860,000 en efectivo. Cierre rápido del trato. Los compradores son una pareja de ancianos, recién jubilados, que se mudan de Barcelona. Les encantó la casa, especialmente la vista al estanque. Sentí que mi corazón latía un poco más rápido. 860,000 era más de lo que había esperado. Incluyendo la comisión de agencia e impuestos, me quedarían unos 750,000 netos. Junto con mis ahorros existentes, eso era más que suficiente para asegurar una vejez cómoda. Acepto la oferta, dije sin dudar. Bien, exclamó Ramón. Prepararé los documentos y contactaré con su agente inmobiliario. Podemos cerrar el trato en 2 semanas si todo va bien. ¿Qué pasa con mi hija?, pregunté. ¿Cuándo se le notificará la venta? Es procedimiento estándar que los nuevos propietarios den a los inquilinos 30 días para mudarse después de que se cierre el trato, dijo Ramón. Pero en este caso, dado que los compradores quieren mudarse rápidamente, podemos notificar a su hija tan pronto como se firme el contrato preliminar. Eso le dará más tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Hazlo, acepté. Cuanto antes lo sepa, mejor. Después de la llamada me senté en una silla junto a la ventana, mirando la calle y reflexionando sobre mi decisión. Una parte de mí se sentía amargada y decepcionada. No era así como había imaginado que terminaría mi vida. Había esperado pasar mis últimos años con una familia amorosa, quizás con nietos visitándome cada fin de semana, con una hija que me cuidara por amor, no por dinero. En cambio, estaba vendiendo mi casa para vengarme de una mujer que solo me veía como una fuente de ingresos. Pero otra parte de mí sentía una extraña satisfacción. Carmen finalmente sabría la verdad, que ella había estado viviendo en mi casa todos estos años, y no al revés, que yo no era un anciano indefenso dependiente de su favor, que podría haberla dejado en la estacada en cualquier momento. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo ahora. Elena probablemente no habría aprobado tal venganza. Siempre decía que la ira destruye el alma de quien la siente, no de quien la recibe. Pero Elena no vio en lo que se había convertido nuestra hija desde su muerte. No oyó las palabras frías. No sintió las miradas despectivas. No soportó la humillación día tras día, año tras año. Suspiré, mirando la foto de mi esposa en la mesita de noche. Lo siento, cariño, susurré. Pero a veces incluso las personas más pacientes se derrumban. Los días siguientes pasaron en papeleo. Firmé documentos, respondí preguntas de abogados, presenté extractos bancarios. Ramón manejó el proceso hábilmente, explicando cada paso y advirtiendo de posibles escollos. Carmen llamó varias veces, todavía intentando convencerme de que volviera. Respondí evasivamente, no queriendo darle falsas esperanzas, pero tampoco revelando mis planes. Que se enterara de todo por el agente inmobiliario como un inquilino normal. Sería justo, al 10º día de mi partida, Ramón llamó con la noticia. Señor Contreras, el contrato preliminar ha sido firmado.
Los compradores han depositado 86,000 euros. Ahora podemos notificar oficialmente a su hija la venta. ¿Cómo piensa hacerlo?, pregunté. El procedimiento estándar es enviar una carta certificada notificándole la venta y exigiéndole que desocupe la propiedad en un plazo de 30 días a partir del cierre. Pero en su caso creo que una reunión personal será más efectiva. Puedo pasar mañana y explicarle todo. Se pondrá furiosa, advertí. No se preocupe, sonrió Ramón. En 15 años en este negocio, lo he visto todo. La ira de los inquilinos es algo común en las ventas de bienes raíces. Acepté su plan, pero le pedí que no revelara mi participación hasta el final. Ramón prometió mantener la confidencialidad, pero advirtió que al cierre de la transacción, mi nombre aparecerá inevitablemente en los documentos. Si su hija examina las escrituras, verá que usted es el vendedor, dijo. No puedo ocultarlo. Lo entiendo, respondí. Para entonces no importará. Lo importante es que no lo sepa ahora. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo, imaginando a Ramón llegando a casa de Carmen y dándole la noticia. Cómo su rostro cambiaba cuando se daba cuenta de que ya no podía vivir en esa casa. Cómo llamaba a Ricardo en pánico, diciéndole que los estaban desalojando. Una parte de mí sentía satisfacción ante estos pensamientos, pero otra parte sentía un extraño vacío. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Vengarme de mi propia hija, incluso si se lo merecía? Me levanté de la cama, caminé hasta la ventana. Noche. Pueblo del Mar brillaba con luces, viviendo su vida, ajeno a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban a puerta cerrada. En algún lugar, en una casa grande, en una calle tranquila, Carmen dormía, sin saber que mañana su vida cambiaría. Y yo, su padre, era quien había puesto en marcha el mecanismo. Estás haciendo lo correcto, me dije a mí mismo. Ella eligió este camino cuando decidió que el dinero era más importante que la familia. Pero en algún lugar, en lo más profundo, una voz similar a la de Elena susurraba: ¿hay ganadores en las guerras familiares, Eduardo? ¿O solo perdedores? No sabía la respuesta. Dudaba que alguna vez la supiera. Pero una cosa sí sabía con certeza. Ya no quería vivir una mentira. Pasara lo que pasara después, cualquiera que fuera el resultado de esta historia, lo afrontaría con los ojos abiertos y la conciencia tranquila. De vuelta en el apartamento, encendí mi teléfono. 10 llamadas perdidas de Carmen, 5 de Miguel, 2 de Sofía. Algunos mensajes que no me molesté en leer. Silencié el sonido y puse el teléfono en la mesita de noche. Mañana me ocuparía de todo esto. Esta noche, solo quería algo de paz. Me senté en una silla junto a la ventana, observando el atardecer sobre Pueblo del Mar. Una extraña sensación de libertad me invadió, como si el pesado peso que había cargado durante 20 años finalmente se hubiera caído de mis hombros. Sí, había herido a mis hijos. Sí, probablemente nunca me perdonarían. Pero ya no era prisionero de mis propias mentiras. Ya no era víctima de sus manipulaciones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí real. No un pobre anciano dependiente de la caridad de su hija, no un padre tacaño que se negaba a ayudar a su hijo, sino simplemente un hombre. Eduardo Contreras, un viudo de 77 años que tenía derecho a manejar su vida y su dinero como mejor le pareciera. No fue un triunfo, fue simplemente una liberación. Han pasado 3 semanas desde el día en que Carmen se enteró de la verdad sobre la casa. En ese tiempo, mi vida había cambiado drásticamente. El trato se cerró con éxito y recibí un cheque por 735,000 euros después de pagar todas las tarifas e impuestos. El dinero se depositó en mi cuenta, uniéndose al saldo de las ganancias que había guardado tan cuidadosamente todos estos años. Lo primero que hice con mi nueva riqueza fue comprar una casa pequeña pero acogedora en la parte sur de Pueblo del Mar. Era de una planta, con 3 dormitorios, un amplio salón y una terraza con vistas a un jardín bien cuidado. Había costado 520,000 euros, considerablemente menos de lo que había obtenido por la venta de la antigua casa, pero era mucho más práctico para un anciano solitario. Sin escaleras, puertas anchas, una distribución cómoda, todo para una vida confortable. La agente inmobiliaria que me ayudó con la compra, una mujer enérgica llamada Elena Morales, se sorprendió cuando pagué la casa en su totalidad, sin hipoteca. Eso es raro hoy en día, señor Contreras, dijo mientras firmábamos los papeles.
La mayoría de los compradores piden un préstamo. Soy demasiado viejo para el crédito, respondí con una sonrisa. Prefiero poseer lo que tengo de forma plena e incondicional. Después de comprar la casa, empecé a arreglarla. Por primera vez en años, podía gastar dinero sin pensar en lo que dirían Carmen o Ricardo. Compré muebles nuevos, cómodos, de alta calidad, elegidos a mi gusto, no por razones de economía. Pedí un gran sillón con respaldo ajustable, con el que había soñado durante mucho tiempo. Compré un televisor moderno con una pantalla grande para ver viejas películas que tanto me gustaban. Renovó su armario, tirando las camisas y pantalones gastados que había usado durante años por miedo a parecer derrochador. Pero el mayor placer fue ver a un médico, no al que Carmen me llevaba, recordándome constantemente el coste de la visita, sino a un especialista recomendado por un vecino. El doctor Fuentes, un gerontólogo experimentado, me hizo un examen completo. Me recetó medicamentos más efectivos para mi artritis e incluso me recomendó un fisioterapeuta que me ayudó a desarrollar un programa de ejercicios para mejorar mi movilidad. Para su edad, está en muy buena forma, señor Contreras, dijo el doctor Fuentes después del examen. Con el cuidado y el tratamiento adecuados, puede vivir muchos años más de vida activa. Esas palabras fueron una bomba para mi alma. Durante años había escuchado a Carmen decirme cómo me estaba debilitando y necesitaba cada vez más cuidados. Fue bueno saber que mi salud no era tan mala como ella intentaba convencerme. Mientras me instalaba en mi nuevo lugar, Carmen y Ricardo buscaban febrilmente un lugar donde vivir. Sofía me lo contó durante nuestras conversaciones telefónicas habituales. Ella fue la única de la familia que se mantuvo en contacto conmigo después del escándalo de la casa, como ella lo llamaba. Están buscando apartamentos, pero nadie está contento, me informó una tarde. Mamá dice que nada se compara con la casa antigua y papá está enfadado por el costo del alquiler. Pelean todo el tiempo. Siento que tengas que presenciar esto, dije sinceramente. No es tu culpa, abuelo, suspiró Sofía. Bueno, técnicamente sí lo es, pero entiendo por qué lo hiciste. Probablemente yo también me habría cansado de las constantes quejas y exigencias. Era tan propio de Sofía intentar ver una situación desde diferentes ángulos. A sus 19 años, tenía una sabiduría que a sus padres les faltaba. ¿Cómo reaccionó el tío Miguel a todo esto? Pregunté, aunque adivinaba la respuesta. Está furioso, confirmó Sofía. Dice que traicionaste a toda la familia, que eres egoísta y todo eso. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Cuando mamá le contó lo de tu dinero, lo primero que hizo fue llamar y pedir un préstamo para expandir el negocio, justo en medio de un escándalo. No me sorprendió. Miguel siempre fue así. Incluso cuando estaba enfadado, se aprovechaba. ¿Qué pasa con tus padres? ¿Todavía están enfadados conmigo? Mamá sí, respondió Sofía después de una breve pausa. Dice que nunca te perdonará por engañarnos y echarnos de la casa. Papá, él está más enfadado por tener que pagar un nuevo lugar. ¿Sabes? Para papá todo es dinero. Lo sabía. Ricardo siempre había sido un analista financiero, no solo por oficio, sino por vocación. Cada decisión en su vida había pasado por el prisma de las ganancias y las pérdidas. ¿Han encontrado algo adecuado? Pregunté, sintiendo un ligero remordimiento. Creo que sí, respondió Sofía. Un apartamento en un nuevo complejo cerca del centro. No es tan grande como la casa, pero es un lugar decente. Mi madre todavía no estaba contenta, diciendo que era un paso atrás en sus vidas. No dije nada. Carmen siempre había estado obsesionada con el estatus, los lujos del éxito. Mudarse de una casa grande a un apartamento, incluso uno bonito, fue un golpe para su ego. ¿Cuándo te mudas a tu nueva casa? Sofía cambió de tema. Ya me mudé, respondí. Ayer metí las últimas cosas. Deberías venir algún día. Creo que te gustará. Lo haré, prometió. Solo no le digas a mamá, me prohibirá verte. Será nuestro secreto, le aseguré. Después de nuestra conversación, me senté en la nueva terraza, disfrutando de la cálida tarde y una taza de té. Era extraño cómo habían resultado las cosas. Durante años, había vivido una mentira, fingiendo ser un pobre anciano, dependiente del favor de mi hija. Ahora que la verdad había salido a la luz, era libre. Pero el precio de esa libertad fue mi relación con la mayor parte de la familia. ¿Valió la pena? Es difícil decirlo. A veces, en momentos de debilidad, dudaba de mi decisión. Quizás valía la pena seguir jugando,
soportar humillaciones y quejas por el bien de preservar al menos la apariencia de lazos familiares. Pero luego recordé el frío cálculo en los ojos de Carmen cuando exigió un aumento en el alquiler. La codicia de Miguel, siempre pidiendo más de lo que podía dar. La constante sensación de que era una carga, de que mi presencia solo era tolerada por el dinero que aportaba. No, decidí que la libertad valía el precio. La capacidad de vivir según mis propias reglas, de gastar mi propio dinero sin excusas, de no tener que temer ser expulsado de mi propia casa. Valió la pena romper una relación que hacía tiempo que había dejado de ser sana. Sofía cumplió su promesa y me visitó unos días después. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio mi nuevo hogar. ¡Guau, abuelo!, exclamó, mirando alrededor del espacioso salón con muebles nuevos y electrodomésticos modernos. Es increíble, mucho mejor de lo que esperaba. ¿Qué esperabas?, pregunté con una sonrisa. ¿Que viviría en una chabola? No, claro que no, se rió. Es solo que mamá dijo que probablemente te habías mudado a algún apartamento barato en las afueras. No tiene ni idea de que tienes todo esto. Dio la vuelta a la habitación, notando los muebles de calidad, el televisor nuevo, la colección de libros cuidadosamente ordenados en las estanterías. Ella no necesita saberlo, dije. Que piense lo que quiera. Pasamos la tarde juntos. Le mostré a Sofía la casa, el jardín, el nuevo ordenador que había comprado para aprender a usar Internet. Cenamos juntos. Una cena de verdad con comida de calidad que ahora podía permitirme, no la pasta barata y la salsa aguada que me daba Carmen. «Pareces feliz, abuelo», comentó Sofía mientras nos sentábamos en el porche después de cenar. «Más relajado, supongo». «Lo estoy», admití. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. No necesito demostrar nada a nadie. No hay excusas para existir. Estoy feliz por ti», dijo sinceramente. «De verdad lo estoy. Te mereces ser feliz». «Tú también, cariño». Le tomé la mano. «Por cierto, hay algo de lo que quería hablarte. He creado una cuenta fiduciaria a tu nombre para tu educación y tu futuro». «¿Qué?», pareció sorprendida. «Abuelo, no tienes por qué». «Quiero hacerlo», la interrumpí. «Eres la única en esta familia que realmente se preocupó por mí. No por mi dinero, sino por mí. Te mereces una oportunidad para una buena educación, para una vida de tu propia elección, sin tener que preocuparte por el dinero». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir», susurró. «Gracias. Pero ¿qué dirán mamá y papá? ¿Por qué lo sabrían?», le guiñé un ojo. «Esto es entre tú y yo. Puedes administrar el dinero cuando te gradúes de la universidad. Hasta entonces, solo se acumulará en una cuenta». Sofía me abrazó con fuerza, como cuando era niña. «Eres el mejor abuelo del mundo», dijo. «A pesar de todos tus engaños y secretos». Me reí, sintiendo una cálida sensación en mi corazón. Al menos una relación en mi familia permanecía intacta. Un mes después de que Carmen y Ricardo se mudaran a su nuevo apartamento, sucedió lo inesperado. Miguel me llamó por primera vez desde nuestra última conversación acalorada. «¿Papá?». Su voz sonaba inusualmente suave. «¿Cómo estás?». «Estoy bien», respondí con cautela, sospechando una trampa. «¿Cómo estás tú?». «Bien, bien», tosió. «Escucha, he estado pensando en nuestra última conversación. Quizás fui demasiado duro. Ya sabes, siempre soy un cabeza caliente cuando se trata de la familia». «Agradezco tu disculpa», dije neutralmente. «Sí, me gustaría pasar por tu casa si te parece bien. Ver cómo te estás instalando, quizás ayudar en algo». Ahí está. Casi podía oír los engranajes girando en la cabeza de Miguel. Se había enterado de mi dinero, de mi nueva casa, y ahora quería reparar la relación, no por remordimiento o amor, sino por posible ganancia. «Eso es muy amable de tu parte», dije, «pero estoy perfectamente instalado. Todo lo que hay que hacer ya está hecho». «Sí», pude oír la decepción en su voz. «Bueno, quizás solo pase a verte. Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos una conversación adecuada». «Quizás en otro momento», dije evasivamente. «Ahora mismo estoy un poco ocupado con la instalación de la casa». Después de unos cuantos intentos más para concertar una cita, Miguel se rindió y se despidió, prometiendo llamar más tarde. Sabía que llamaría, especialmente si se enteraba por Sofía, de quien esperaba que mantuviera la boca cerrada sobre el fideicomiso que había creado para mi nieta. Carmen aguantó más. Durante casi 2 meses después del desalojo, no se puso en contacto.
Pero un día, mientras yo estaba haciendo jardinería en mi nueva casa, su coche se detuvo. Me enderecé, apoyándome en el rastrillo, y la vi salir del coche, mirando mi casa con asombro sin disimulo. «Eduardo», dijo en lugar de saludarme, «bonito lugar tienes aquí». «Gracias», respondí con calma. «¿A qué debo esta visita?» Se acercó, escudriñando mi rostro. «Te ves bien», dijo con un toque de sorpresa, «más sano que antes. Una dieta adecuada, un buen médico y la falta de estrés constante hacen maravillas», dije. Carmen apretó los labios, pero contuvo una respuesta brusca. «Sofía me dijo que compraste esta casa con el dinero de la venta de quiero decir, de tu antigua casa». «Sí», confirmé. «Es mucho más práctica para alguien de mi edad. Sin escaleras, todo en una sola planta». Asintió, mirando el jardín bien cuidado. Los nuevos muebles de jardín en la terraza, la fachada recién pintada debieron haber costado mucho dinero. «Puedo permitírmelo», respondí simplemente. Carmen suspiró como si reuniera fuerzas. «Mira, papá, sé que no nos separamos de la mejor manera. Yo estaba conmocionada, enfadada por tu engaño, pero con el tiempo pensé que quizás deberíamos intentar arreglar las cosas. Todavía somos una familia». «¿Familia?», repetí pensativamente. «Es curioso que solo saques eso a colación ahora. No cuando me echaste de la casa. No cuando me hiciste pagar por una habitación en mi propia casa. No sabía que era tu casa», objetó. «Nunca nos dijiste la verdad». «¿Y si lo hubiera hecho, dirá?», pregunté. «¿Qué habría cambiado? ¿Me habrías tratado con más respeto o simplemente habrías exigido más dinero?». Carmen no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «No viniste aquí para reconciliarte», dije, dándome cuenta de la verdad. «Viniste aquí porque te enteraste de mi dinero, de mi nueva casa, porque te diste cuenta de que habías perdido tu oportunidad de obtener tu parte». «No es justo», dijo en voz baja. Me estás juzgando sin siquiera darme una oportunidad. Te di una oportunidad todos los días durante los 5 años que viví contigo», respondí. «Cada día era una oportunidad para tratarme como un padre, no como una fuente de ingresos. No aprovechaste ninguna de ellas». Permanecimos en silencio, mirándonos a través de un abismo de resentimiento mutuo y malentendidos. Finalmente, Carmen se volvió hacia el coche. «Pensé que estarías solo y miserable», dijo por encima del hombro. «Que te darías cuenta de cuánto necesitabas una familia, pero parece que te las arreglas muy bien solo». «Sí», asentí. «Me las arreglo bien». Subió a su coche y se fue sin despedirse. La vi irse sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Probablemente era la última vez que nos veríamos, pero quizás era mejor para ambos. Los meses siguientes transcurrieron en relativa paz. Organicé mi nuevo hogar, hice jardinería, encontré un club de pasatiempos donde personas mayores como yo se reunían para discutir libros y jugar al ajedrez. Sofía me visitaba regularmente, a veces quedándose el fin de semana. Hablaba de la universidad, de sus planes para ser periodista, de los viajes que quería hacer. Miguel llamó varias veces, cada vez con una solicitud de dinero apenas disimulada. Declinar cortésmente, diciendo que todos mis fondos ya habían sido distribuidos. Rápidamente perdió el interés en la conversación después de eso. Carmen no volvió a llamar ni a venir. Me enteré por Sofía de que ella y Ricardo habían comprado una casa más pequeña que la anterior, pero aún así espaciosa y en un buen barrio. La relación entre ellos se había vuelto tensa. Ricardo acusaba a Carmen de perder una mina de oro por no tener una mejor relación conmigo. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto al revelar mi secreto de esta manera. Quizás debería haberles contado gradualmente la verdad a mis hijos, darles tiempo para acostumbrarse a la idea de que su padre no era tan pobre como pensaban. Pero luego recordé el frío cálculo en los ojos de Carmen, la codicia de Miguel, Michelle, y me di cuenta de que nada habría cambiado. Solo habrían llegado a mi dinero más rápido. Una brillante mañana de primavera, estaba sentado en la terraza de mi nueva casa, disfrutando de una taza de buen café. Café de verdad, recién molido, no el café instantáneo barato que compraba Carmen. El periódico de la mañana estaba delante de mí. Todavía prefería el papel a lo electrónico, a pesar de que había dominado Internet e incluso había abierto una cuenta de correo electrónico para comunicarme con Sofía. El jardín que había cuidado con tanto cariño durante los últimos meses empezaba a florecer. Tulipanes, narcisos, rosas tempranas,
manchas brillantes de color contra el verde fresco. Contraté a un jardinero que venía una vez a la semana para ayudar con el trabajo duro, pero me encargaba de la mayor parte del cuidado de las plantas. Era una actividad agradable que me daba una sensación de plenitud y conexión con la naturaleza. Mi teléfono sonó, rompiendo la calma matutina. Miré la pantalla. Carmen. Extraño. No había llamado en meses. ¿Qué podría haberla hecho romper el silencio? Miré fijamente la pantalla parpadeante, preguntándome si debía responder. ¿Qué diría? ¿Otra acusación? ¿Un nuevo intento de manipulación? ¿O quizás le había pasado algo a Sofía? Este último pensamiento me hizo coger el teléfono, pero me detuve. Si le hubiera pasado algo grave a Sofía, recibiría una llamada del hospital o de la policía, no de Carmen, que había evitado el contacto conmigo durante meses. No, probablemente era otro intento de reparar la relación, no por amor o remordimiento, sino por cálculo. Quizás Miguel le había contado lo del fideicomiso para Sofía, aunque esperaba que mi nieta hubiera guardado ese secreto. O quizás Ricardo tenía problemas financieros y decidieron intentar obtener ayuda del papá rico. Miré fijamente la pantalla durante unos segundos, luego pulsé el botón de silencio y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Carmen podía dejar un mensaje si era realmente algo importante, y yo no iba a interrumpir mi mañana por otra ronda de manipulación y acusaciones. Volví a mi café y al periódico. El sol se alzaba sobre el jardín, prometiendo un cálido día de primavera. Los pájaros cantaban en los arbustos. La brisa agitaba suavemente las hojas de los árboles. El mundo seguía su curso, indiferente a los pequeños dramas humanos. Y yo era parte de ese mundo. No un pobre anciano dependiente del favor de su hija. No un padre tacaño que se negaba a ayudar a su hijo, sino simplemente un hombre. Eduardo Contreras, un viudo de 77 años que finalmente podía vivir según sus propias reglas, sin tener que justificarse ni fingir. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre, dueño no solo de mi hogar, sino de mi vida. Y ese sentimiento no tenía precio, mucho más valioso que todo el dinero que había tenido o perdido. El teléfono dejó de sonar, di un sorbo de café, pasé la página del periódico y sonreí al nuevo día.